Bienvenido a CloudSuite, el canal de tecnología donde te explicamos todo de forma muy sencilla y clara. En pocos minutos adquirirás los conocimientos que necesitas. Hoy en CloudSuite hablaremos de los sistemas de almacenamiento internos, lo que conocemos como discos duros. En la actualidad han aparecido además los discos de estado sólido, SSD. Vamos a ver las características de unos y otros, los defectos de unos y otros. ¿Cuáles realmente te conviene? ¿Te conviene realmente instalar un SSD? Vamos a comenzar hablando de los discos duros convencionales, lo que conocemos como HD. Son discos rígidos que giran a unas 5000 o 7000 revoluciones con un cabezal que va grabando la información en el disco de forma magnética. Cuanto más lleno está el disco, más se tiene que mover el cabezal para encontrar la información. Los discos duros convencionales tienen muchas cualidades. La primera de ellas es la capacidad. Los encontramos fácilmente de 2 TB, de 6, de 8, de 10, de 18 o de 20 TB. La ventaja principal del disco duro convencional es la fiabilidad y la durabilidad. Hay discos duros que están funcionando 24 horas al día, los 365 días del año, y llevan así 30 años funcionando. No tienen por qué estropearse, no tienen definida una vida útil, sino que pueden seguir funcionando todo el tiempo, las 24 horas del día. En caso de que un disco duro convencional se estropee o se rompa, es fácil abrirlos y extraer de nuevo la información, de modo que los datos se pueden recuperar. Así que las características a favor del disco duro tradicional son fiabilidad, duración, vida útil, capacidad de recuperar datos, y las negativas serían la velocidad. ¿Cuándo te conviene un disco duro tradicional y cuándo te conviene un disco duro SSD? Si grabas mucha información, todo ese trabajo, el disco duro tradicional lo soporta perfectamente, no así el disco SSD. Si necesitas un almacenamiento seguro para tus datos porque eres abogado, ingeniero o cualquier otro tipo de profesional que manejas archivos sensibles y no quieres que se pierdan, el único sistema de almacenamiento seguro son los discos duros convencionales. Ahora toca hablar de los discos de estado sólidos conocidos como SSD. En realidad son una evolución de las memorias pendrive que todos conocemos. Simplemente son unos chips de memoria conectados a un interface, y en los SSD tenemos dos grandes tipos. Los serial ATA, que son como los discos duros pequeñitos de un ordenador portátil y que van conectados al mismo sitio donde va conectado un disco duro convencional, al puerto serial ATA, y los discos SSD del tipo M2, que son como tarjetas y se conectan a unas ranuras que suelen haber en las placas base. En los SSD de tipo M2 hay también varios tipos según han ido evolucionando. Los más modernos son los conocidos como NVMe y son los que más rapidez consiguen. Si comparamos los discos duros tradicionales con los nuevos SSD, nos daremos cuenta que la principal diferencia es la velocidad. Mientras los discos duros tradicionales alcanzan una velocidad de 100 o 200 megas por segundo, los SSD serial ATA alcanzan 600 megas por segundo. Pero cuando hablamos de los M2, la cosa cambia. Los más antiguos alcanzaban entre 2000 megas por segundo, esto es 2 gigas, hasta 6 gigas por segundo. Mientras que las últimas versiones de los M2, los NVMe, alcanzan 32 gigas por segundo de velocidad. Visto así, nos podría parecer que la mejor opción para nuestro ordenador es un disco SSD, pero no todo es bueno. Hay que tener en cuenta el gran problema que tienen, y es la durabilidad. Los primeros SSD tenían una vida de 10.000 horas, esto es, unos 3 años y medio aproximadamente, funcionando a 8 horas diarias, mientras que los más modernos salen con una vida útil
de 30.000 horas, unos 10 años a 8 horas diarias. Pero si los dejas encendido día y noche todo el tiempo, estas horas se reducen. Y esto es en un funcionamiento óptimo del disco, porque además las memorias internas del SSD tienen un número limitado de escrituras. Y como el sistema operativo Windows está basado en escribir y reescribir archivos una y otra vez, esto genera que la vida útil del disco SSD se reduzca hasta en un 80%. Para evitarlo hay que reconfigurar Windows y para esto hay varias herramientas. Quizás la más conocida y la que mejor funciona viene de la prestigiosa marca de discos SSD ADATA y la puedes descargar gratuitamente en su página web. Esto hará que Windows no reduzca la vida útil de los discos SSD. Pero este no es el único problema. Otro problema es que los discos SSD dejan de funcionar como cuando se funde una bombilla y ya la información interna es irrecuperable. Es por esto que si manejas información sensible, documentos, proyectos, deben estar guardados en un disco duro convencional y no en un disco SSD. Así llegamos a lo bueno y lo malo de los discos SSD. A favor, la gran velocidad, que nos permiten arrancar el sistema muy rápido y hacer que las aplicaciones funcionen con mucha fluidez. En contra, tenemos baja capacidad, aunque cada vez los están haciendo más grandes, la fiabilidad, los datos pueden perderse, la duración y que en cualquier momento se pueden estropear, fundir y la información no se puede recuperar. En conclusión, aconsejamos un disco SSD para el arranque, el sistema operativo y las aplicaciones que en caso de que se pierdan se puede volver a instalar y en el mismo ordenador tener un disco duro convencional donde guardas los datos, la información, tus trabajos, todos los archivos de valor. Si te ha gustado el vídeo, por favor dame un like y anímate a suscribirte.